Bienvenidos a la primera clase de la materia Inglés 1 de ISFA. El enfoque que daremos a la materia es el de lectocomprensión o comprensión lectora. Nos concentraremos entonces en las estrategias de lectura para que ustedes puedan aprender a interpretar textos en inglés, comprenderlos y luego poder expresar lo que han entendido en español. Recordemos que ustedes no necesitarán utilizar el idioma inglés por escrito ni verbalmente. Empezaremos nuestro curso aclarando algunos conceptos que utilizaremos. Veamos qué es inferencia. Por inferencia nos referimos a la capacidad de deducción que todos tenemos, que activamos en nuestra propia lengua y que también deberemos poner en juego al leer en inglés. Para poder inferir o deducir el significado de las palabras o expresiones que no conocemos, debemos apoyarnos en el contexto en que se da esa palabra y en los conceptos gramaticales que iremos viendo a lo largo del curso. Veamos el ejemplo de un diálogo que ocurre en una cocina. Lea con atención este texto y piense qué palabras pondría en los espacios en blanco. Susana, él, Shayarbe, ¿pongo los ravioles? Espera un minuto, quiero rallar un poco más de... Me gustan los ravioles con mucho queso. Bueno, pero rápido, empieza a las 21 y el cine está a 6 de casa. Seguramente usted no ha tenido ninguna dificultad en completar los espacios en blanco de esta manera. Ahora bien, lo invito a que piense qué palabras podría haber usado que no fueran agua, queso, película, cuadras. Quizás en el tercer espacio en blanco podría haber utilizado la palabra función, pero el sentido seguiría siendo prácticamente el mismo. Es decir, usted ha utilizado sustantivos y entre los miles que existen ha pensado en aquellos que el texto requiere, ya que otros sustantivos no resultarían coherentes según este contexto. Si alguien hubiese pensado en la palabra zanahoria para el segundo espacio en blanco, no sería esta una elección coherente dentro de este contexto. Sin embargo, si cambiáramos ligeramente el contexto de esta parte del diálogo, de este modo, Susana, el agua ya hierve, ¿pongo mis ravioles? ¿Ya preparaste tu comida? Espera un minuto, quiero rallar un poco más de zanahoria para mi ensalada. La palabra zanahoria sí resultaría una elección acertada para completar este segundo espacio en blanco. Por lo tanto, recuerden que nuestra tarea no es la de entender ni traducir palabras sueltas, sino que debemos interpretar el significado de esas palabras en contexto. Por ejemplo, ¿en qué piensa usted si yo digo la palabra piloto? Seguramente en más de una cosa. Ubiquemos esa palabra en distintos contextos. El piloto y las azafatas ya subieron al avión, no hay agua caliente, se apagó el piloto del calefón, se trata de una experiencia piloto, está lloviendo, no te olvides el piloto. Como vemos, es el contexto el que le ha dado el significado que corresponde a la palabra piloto. Lo mismo sucede en inglés. Una misma palabra puede tener distintas acepciones o significados, y será el contexto, las relaciones lógicas y el sentido común las herramientas que lo ayudarán a inferir el significado correcto. Prestemos atención ahora a los conectores que le iremos presentando a medida que aparezcan y que enumeraremos según su función. Veamos estos ejemplos. Si le pedimos que complete esta oración. Es muy linda, pero... Sin dudar, usted pondrá un adjetivo con connotación negativa. Es muy linda, pero es arrogante, por ejemplo. El conector de oposición, pero, lo lleva a pensar en una característica negativa. Si en cambio utilizáramos un conector de adición, es muy linda y además utilizaríamos aquí un adjetivo con connotación positiva. Es muy linda y además es simpática.
Este es el tipo de razonamiento que usted deberá aplicar al leer un texto en inglés, prestando especial atención a los conectores que aparezcan, ya que estos nos orientan acerca de qué tipo de significado es esperable. Veamos ahora la función de las palabras en la oración. Como vimos anteriormente, en el diálogo de la cocina, las palabras que se imponían para completar los espacios en blancos eran sustantivos. Sería impensable completar esos espacios con verbos o adjetivos, por ejemplo. Por lo tanto, es importante reconocer la función de las palabras en un texto. Si se trata de sustantivos, adjetivos, verbos, la posición de las palabras en la oración es una guía para esto. También es importante para buscar palabras en el diccionario, ya que en ellos encontraremos todos los significados de una palabra, y reconocer su función en la oración nos ayudará a dar con el significado correcto. El reconocimiento de los sustantivos es fundamental para saber de qué estamos hablando. Algunas de las palabras que anticipan su presencia son los artículos, los adjetivos demostrativos y los adjetivos posesivos. Usted encontrará la lista de estos términos con su o sus equivalentes en español en el módulo escrito de esta materia. Lo que debemos enfatizar ahora es que tanto en español como en inglés un sustantivo va precedido de un artículo, el, lo, los, las o un, una, un adjetivo demostrativo, este, esta, estos, estas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, como vemos en estas oraciones. Esta señora, o podría decir esta mujer, chica, etcétera, es mi hermana. O recuerdo aquella noche, aquella reunión. Un sustantivo también puede estar precedido por un adjetivo posesivo. Mi, tú, tus, etc. Mi casa, mi cama, etc. es confortable. O tus hijos, amigos, etc. son muy simpáticos. Y como ya dijimos anteriormente, un sustantivo también puede estar precedido por uno o más adjetivos. Veamos los adjetivos. En inglés los adjetivos se ubican siempre delante de los sustantivos. En español esta regla no existe. Podemos ubicar los adjetivos antes o después del sustantivo que modifican. Veamos el siguiente ejemplo. En esta oración en inglés vemos claramente 3 adjetivos ubicados delante del sustantivo woman, mujer. Si tradujéramos palabra por palabra, diríamos la hermosa, elegante y sofisticada mujer. Pero rara vez lo diríamos así, ya que no suena natural. Por lo general, traduciríamos esta oración diciendo la hermosa mujer, elegante y sofisticada, o la mujer, hermosa, elegante y sofisticada. Este ejemplo nos demuestra que en español podemos elegir dónde ubicar los adjetivos. Si tuviera que traducir una oración, puede elegir ubicarlos donde les parezca que suenan más natural. Veamos ahora los verbos. Reconocer un verbo es fundamental, no solo para saber qué acción desarrolla el sujeto de nuestra oración, sino para dividir la oración en sujeto y predicado. Utilicemos nuevamente la estrategia de completar los espacios en blanco. Yo en Lanús. Mi prima en agosto. Usted puede pensar en muchas alternativas para completar estos blancos, pero todas serán verbos. Lo mismo sucede en inglés. Como vemos, en ambas lenguas se utilizan verbos después del sujeto de la oración. En inglés, a diferencia del español, no existe el sujeto tácito. En una oración, el verbo siempre estará precedido por el sujeto. Es decir, jamás una oración en inglés puede comenzar por un verbo, excepto en el caso imperativo. Otro concepto al que debemos prestar atención es al de transparencia. Muchas palabras en inglés provienen del latín, por lo tanto son palabras transparentes.
respecto de sus sinónimos en español. Es decir, se escriben de modo parecido y significan lo mismo. Por ejemplo, parque, símbolo, monumento. Pero también existen palabras en inglés a las que llamamos palabras tramposas, porque se parecen a palabras del español, pero no significan lo mismo. En general, el contexto nos ayudará a identificarlas. En el módulo escrito están señaladas con un asterisco. Nuestro consejo es que vaya elaborando una lista de las palabras tramposas a medida que vayan apareciendo en los ejercicios. Antes de comenzar a trabajar con textos originales simples, veremos algunos conceptos básicos de gramática. Tenga en cuenta que no deberá memorizar la terminología gramatical que se utiliza en el módulo. Comenzaremos con los pronombres personales. Acá usted puede verlos en inglés y en español. Tenga en cuenta que en Argentina no utilizamos el tú, sino vos, cuando tuteamos a una persona, por lo que le aconsejamos esta última traducción. Tampoco utilizamos vosotros o vosotras, por eso les recomiendo traducirlo por ustedes. El pronombre personal yo siempre se escribe con mayúscula en inglés. No hemos incluido una traducción para el pronombre personal it, el pronombre neutro. Esto obedece a una regla de oro en lectocomprensión. Nunca traduzca este pronombre cuando se encuentra delante de un verbo. Haga de cuenta que no está presente. Veamos estos ejemplos. Es lunes, está lloviendo. Así como nunca debe traducir el pronombre it delante de un verbo, tampoco debe traducir los pronombres personales cada vez que aparecen, ya que resultaría pesado. Esta es la tarea que debe realizar a lo largo del curso. Decodificar el mensaje en inglés, es decir, entenderlo, y luego expresarlo en español, de un modo natural. Las reglas gramaticales de ambos idiomas le serán de gran ayuda. Las reglas del español ya las tiene incorporadas, quizás de modo inconsciente, así que a lo que deberá prestar atención es a las reglas del inglés y a sus diferencias con las nuestras. Los tiempos verbales en inglés, a diferencia de los de las lenguas latinas como el nuestro, son sumamente simples en su conjugación. Empezaremos por el verbo be, que significa ser o estar. Veamos algunos ejemplos. Estas oraciones las traduciríamos: estoy satisfecho o satisfecha con los resultados, es mi madre, fue una verdadera aventura, estuvieron ausentes. En la actividad número 1 del módulo escrito encontrará oraciones con el verbo be para que según el contexto las traduzca utilizando ser o estar. Recuerde apoyarse en la transparencia de muchos de los términos. Es importante realizar las actividades de práctica a lo largo del curso. Le aconsejamos llevar un cuaderno donde pueda resolverlas, corregirlas, chequear sus respuestas con las respuestas correctas que se encuentran en las últimas páginas del módulo, enumerar sus errores y consultar sus dudas. Nunca siga leyendo el módulo sin verificar antes sus respuestas. Recuerden que pueden acudir a las tutorías para aclarar cualquier duda. Finalizamos aquí esta primera microclase de la materia Inglés 1 de ISFA. Seguiremos luego con las clases restantes. Espero que mis explicaciones les hayan sido útiles, les deseo mucha suerte y hasta pronto.